En este momento, el régimen especial en materia tributaria es un régimen especial cuya normativa se encuentra descrita en esta filmina. Se crea con la ley 1955, ¿sí? Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En esta norma, el artículo 268 le da vida jurídica a este régimen especial. Y posteriormente, mediante el decreto 2112, se dispone un reglamentario donde ya dice cómo son las reglas de juego. Miren que a pesar de que desde el 2018, en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó esta norma, este régimen especial, sin prever lo que iba a ocurrir a futuro, que es lo que está ocurriendo pues, en la situación de pandemia. Y esto da pie para que muchas empresas que en este momento están otra vez volviendo otra vez a la economía, activar la reactivación de la economía, les haya servido, sobre todo a donde corresponde la jurisdicción de las zonas CES. Vamos a nombrarlas ahora zonas CES. Posteriormente, con la ley 2010 del 2019, allí incluyó unas nuevas actividades, un grupo sectorial que era el de turismo y salud. Recuerden que al principio se hablaba únicamente de agropecuario, industrial y de comercio. Posteriormente, con la ley 2010 incluyó la de turismo e incluyó salud. Entonces, allí pues ya creó 5 sectores económicos y posteriormente con el decreto 1606 del 2020 le dio reglamenta las actividades económicas de turismo y salud. Entonces, el reglamentario ya qué actividades económicas. La diferencia en estas dos, vamos a darnos cuenta más adelante, que cuando se habla de turismo, cuando se habla de agropecuario, cuando se habla de industria, cuando se habla de comercio, es una forma general, no dicta actividades económicas específicas. Mientras que las de turismo y salud sí les dijo exactamente qué actividades económicas con sus respectivos códigos los dio. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de sectores económicos. Y posteriormente con la ley 2069, ley de emprendimiento, debido a que las empresas que fueron creadas en el 2020 como zona CES, que se adoptaron este régimen especial, pues imagínense, entran y está en plena pandemia, en desarrollo de plena pandemia, pues lógicamente no iban a poder cumplir el tope del 15% como uno de los requisitos, y así más adelante lo vamos a ver. Entonces, en ese proceso de empleabilidad que se estaba ocurriendo, pues no lo irían a cumplir. Entonces, el alivio que les dio la ley 2069 fue esa. Entonces, aquellas personas jurídicas que fueron creadas y que se acogieron a este régimen en el 2020, pues se exceptuaban para que no tuvieran ningún inconveniente. Por lo tanto, pues correría a partir del año 2021. Entonces, ese fue un alivio que les dio a este régimen especial. ¿Qué son las CES? Entonces, las CES, el objetivo principal, que es las zonas económicas sociales especiales, el objetivo que se dio con esta ley del Plan Nacional de Desarrollo fue buscar atraer inversión. ¿Por qué? Porque en ese momento pues estas zonas demarcadas tenían un gran problema en cuanto a economía. Entonces lo que se buscaba era que llegaran empresas nuevas, se crearan empresas nuevas, a su vez estas empresas nuevas o empresas de otras partes se crearan nuevas en estos departamentos y a su vez trajeran inversión, para que pudieran crearse y empezar a hacer producción y a su vez generar empleo, porque ese era el plus y eso es lo que se busca de estas CES. Así nos dábamos cuenta que, pues, como es lógicamente estos procesos de economía, es que si una persona está desempleada, entra empleada y obtiene un ingreso per cápita sobre su trabajo que está desarrollando de una forma, estas empresas, esta persona, pues podía comprar y así va generando
este ciclo de economía. Entonces, ya no habría desempleo. Ese era el objetivo que se estaba dando. Pero solamente se estaba dando para 3 departamentos, como lo estamos viendo en la filmina, 3 departamentos y 2 ciudades. ¿Cómo así 3 departamentos? Porque la norma principal decía que el norte de Santander, La Guajira y Arauca eran los departamentos que estaban en ese momento más afectados en el empleo y la economía estaba muy decaída. Pero con la ley, a su vez, se dijo que los que estaban a 31 de diciembre del 2019, cuando el Plan Nacional de Desarrollo, 2018, perdón, dijo las ciudades que tuvieran mayor índice de desempleo. Entonces entraban las 2 ciudades en ese momento, que eran 3 ciudades, perdón. Estaba Cúcuta, estaba Armenia y Quibdó. Pero como Cúcuta estaba dentro del renglón del norte de Santander, pues no se nombró acá. Entonces, las 2 ciudades que quedaron como mayor índice de desempleo era Armenia y Quibdó. Por lo tanto, estas 2 ciudades entran. Y mire, muchas empresas trataron de acceder al régimen que pertenecían a Quindío o pertenecían a Chocó. Y la norma les dijo, no señor, ustedes no pueden. O sea, otras ciudades diferentes a estas 2 del departamento de Chocó o departamento de Quindío no podían pertenecer. Tenían que ser únicamente la ciudad de Armenia y la ciudad de Quibdó. Entonces, este es el área donde pueden desarrollarse las zonas económicas sociales especiales. El objetivo, pues, como se ha venido hablando, disminuir el desempleo. El objetivo, ¿por qué? Porque las empresas tienen que mantener un 15% de un promedio que se tiene, ¿sí? Al haber desempleo, pues, lógicamente también va de la mano la informalidad. Entonces lo que se busca es eso, que aquellas empresas que están informales pues vean una oportunidad en este régimen especial y pudieran acceder a ellas directamente. Disminuir el deterioro de condiciones de vida, pues lógicamente ya las personas que tienen su empleo pues ya tienen un ingreso, ya pueden hacer compras, ya pueden hacer ventas y todo este proceso económico ayuda a que a un departamento o a una ciudad mejore su calidad de vida. Eso es lo más importante dentro de los objetivos de las zonas económicas sociales especiales. Entonces vemos demarcado acá en este mapa cuáles son los departamentos que integran La Guajira, norte de Santander y Arauca. Y están los municipios de Quibdó y Armenia. Son los únicos 2 municipios que pueden acceder a ser zonas económicas sociales especiales. Y los departamentos, pues lógicamente todos los municipios que enmarcan este departamento. Entonces, es importante tener presente si hay alumnos NAD de estos departamentos, pues que también ayuden a difundir esta información como una alternativa de estas empresas, personas jurídicas que puedan pertenecer a estas CES. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los requisitos, vamos a tener presente la forma en cómo ellos pueden acceder. Entonces, estamos hablando inicialmente, estamos iniciando principalmente a visualizar cuáles son los objetivos que se tienen. Entonces, primero, estamos hablando de actividades comerciales de cualquier tipo societario. ¿A qué se debe cualquier tipo societario? Que puedan ser sociedades anónimas, sociedades SAS, limitada, comandita simple, unipersonal, ¿sí? Aquellas características que cumplan estas características, debido a que muchas entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, corporaciones, estaban tratando de acceder a este régimen especial. Resulta que ellos no pueden porque no cumplen ese requisito, esa característica de ser societario. Entonces, de allí es importante establecer que cuando le llegue una persona jurídica que tenga esta característica de ser entidad sin ánimo de lucro, no puede pertenecer al régimen de zona CES. Por lo tanto, ¿por qué ellos tendrían que pertenecer al régimen tributario especial? Ahora, nos damos cuenta que estamos hablando de sociedades, personas jurídicas. Por lo tanto, las personas naturales no podrían incluir allí. Ellos, en este caso, ustedes podrían inducir a la persona a explicarles y hablarles que ellos no pueden cumplirla, las personas naturales. Hay otras alternativas, está el régimen simple de tributación. Entonces, ellos podrían acceder al régimen simple de tributación que tienen unas características casi parecidas, y que pueden acceder a este régimen.
Ahora, cuando hablamos de nuevas, pueden ser nuevas, ¿sí? Estas personas jurídicas nuevas están dentro de los 3 años que se constituyen. ¿Qué quiere decir? Cuando habló con la ley 1955, el Plan Nacional de Desarrollo, allí en el artículo 268 dijo que dentro de los 3 años siguientes podían pertenecer a este régimen especial CESE. ¿Por qué? Porque por tiempo va a ser de 3 años. Como se creó en el 2018, 2019, 2020, hasta el 2022, hasta el 24 de mayo del 2022, van a estar funcionando este régimen. Pueden acogerse a este régimen, ¿sí? O sea que esto tiene una fecha límite para poder pertenecer a este grupo. Entonces, estamos hablando de que aquellas que se acogieron en el 2019 o acogieron en el 2020, que fue en el año en que se empezó, hasta el 2020 fue en el año en que se empezó a poder obtener este beneficio de ser CESE, donde ya vamos a mirar los beneficios. Pero allí, desde el 25 de mayo del 2019 hasta el 24 de mayo del 2022 pueden pertenecer, o sea que ya estamos cerrando, ya hay un límite. Ya quedan menos de 8 meses para poder pertenecer al régimen CESE. ¿Sí? Eso es importante. Quiere decir que si una persona jurídica se crea nueva, el 25 de mayo del 2022 ya no podría ser CESE. O lo mismo ocurriría con estas existentes, porque esa es otra oportunidad que se tiene. Entonces, no solamente las personas nuevas, personas jurídicas nuevas que se crean pueden pertenecer directamente, o sea, se crean y son CESE de una vez, pueden serlo. Pero también se abrió la posibilidad para que aquellas personas que ya existían, que fueran constituidas antes del 25 de mayo del 2019, podían ser CESE. Quiere decir que estas personas que ya existieron, que cumplan los requisitos, pueden serlo hasta el 24 de mayo del 2022. O sea, eso es un análisis que tienen que hacer porque tampoco pueden entrar a hacer... tienen que revisar si le es conveniente o no. Ahora, ¿qué otro requisito tiene? Entonces ya sabemos que pueden ser empresas nuevas o existentes que sean personas jurídicas y que sean de tipo societario. Primer requisito. ¿Qué otra situación existe? Que desarrolle toda la actividad económica en la zona CESE. Entonces, importante tener presente esta parte porque no puede una persona crearse, por ejemplo, está creada en Arauca, se creó en Arauca y es un proceso de prendas de vestir, por ejemplo, industria prendas de vestir, creación de prendas de vestir. Pero resulta que la empresa esta está creada allí, pero sus prendas hacen un proceso determinado allá en Arauca, envían las prendas para Bucaramanga, por ejemplo, allí terminan el proceso y después lo envían nuevamente a Arauca. Resulta que eso no lo pueden hacer. Toda la actividad económica debe estar desarrollada en la zona CESE. No pueden hacerlo en diferentes ciudades o lo que sí podrían, por ejemplo, es hacerlo en Arauca, terminan su proceso en Cúcuta, puede serlo, y lo pueden comercializar desde Cúcuta. ¿Por qué? Porque están dentro de zona CESE. Entonces, eso es importante tenerlo presente en cuanto a las actividades económicas. Entonces, no pueden hacerlo en diferentes ciudades que no sean de la zona CESE. Que se acojan al régimen CESE deben tener una leyenda para efectos de retenciones. Ya ahorita vamos a mirar en la próxima reunión cuál es la leyenda que debe tener. Eso es obligatorio porque no hay otro mecanismo diferente que deba aparecer en CESE. Por ejemplo, estamos hablando del régimen simple de tributación, pues cuando está en el registro único tributario aparece allí la actividad 47, ¿sí? Entonces, es una forma fácil de identificarlo. Las CESE se identifican es porque en la hoja 2 del RUT aparece el código 109. Entonces, allí es que pueden identificarlo, pero muchas personas no lo pueden reconocer de primera mano. Pero lo pueden reconocer es porque cuando vendan el producto, ese producto, en el momento de emitir la factura electrónica allí va a aparecer la leyenda que pertenece a la CESE con una fecha y con unos datos que más adelante los vamos a ver. A su vez, esa persona cuando compra y ya ve que pertenece a la zona CESE, pues no le va a poder aplicar retenciones. Eso es lo importante de las CESE,
porque no van a ser objeto de retención, o sea que van a tener también efectivo líquido para poder hacer tener flujo de caja. Entonces, eso es otra adicional, algo adicional que tiene de beneficio que tiene esta zona CESE. Lógicamente, para poder pertenecer al régimen CESE, el aumento de empleo debe ser del 15%. Este 15% debe estar posterior, debe mantenerse en los 10 años. Entonces, más adelante lo vamos a ver para darle claridad. Había una duda al respecto que antes decía, no, es que cada año hay que aumentar el 15%. No, una vez se aumente ese 15%, ese 15% se mantiene estable durante todo el tiempo. Entonces, eso es una claridad que se dio al respecto a la CESE. Ahora, resulta que la CESE se dice que las actividades principales pueden ser industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas o de salud, ¿sí? Pero entonces resulta que puede ser que hayan unas actividades conexas secundarias. Por ejemplo, una actividad comercial, una persona que vende electrodomésticos, por ejemplo, puede ser que tenga una actividad secundaria que es la de mantenimiento, y ese mantenimiento lógicamente es servicio. Entonces, algunas veces se especulaba de que no podía pertenecer a la zona CESE, a pesar de que su principal actividad económica era la de comercio. Pero resulta que a ellas ya se dio claridad con la normativa que se expidió posterior, que no puede ser el 50%. Entonces, se dijo que su mayor cantidad de ingresos no puede exceder el 50% de sus actividades secundarias. Entonces, por lo tanto, puede tener una actividad secundaria, pero esta actividad secundaria no puede exceder de sus ingresos el 50%. Entonces, más del 50%. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Lo mismo ocurre acá, cuando hablamos de toda actividad se desarrolle en zona CESE. Eso mismo puede ocurrir. Entonces, que su 50% no puede ser por fuera de zona CESE. Entonces, pueden comercializar productos, pueden hacer segundas actividades, pero estas actividades no pueden pasar de su 50%. Entonces, estos son los puntos principales que deben tener presente aquellas personas que quieran acogerse a este beneficio tributario, este beneficio de régimen especial. Ahora, mire esta parte donde podemos revisar que pueden ser vendidos y despachados, ¿sí? Entonces, había unas dudas al respecto porque, por ejemplo, una persona que tuviera una empresa comercial en Riohacha, en Arauca, hablemos de Arauca, esta empresa que trae su mercancía importada, llega al puerto de Barranquilla, en el puerto, él decía, bueno, yo puedo comercializar desde allá. No puede, tiene que llegar esa mercancía a Arauca. Después de Arauca sí empieza a comercializar, pero tiene que tener presente que estos productos que él está vendiendo, su 50% más, ¿sí? Más del 50%, debe hacerlo al interior del CESE, ¿sí? No puede vender todos sus productos por fuera de la zona CESE. Eso es algo que tienen que tenerse presente para pertenecer a este régimen y poder cumplir acerca del ingreso que se obtiene en su parte de comercialización. Ahora, lo mismo ocurre que si puede ser destinado a territorio al exterior en las empresas comerciales. Estas empresas comerciales, chévere, que vendan, ojalá que produjeran todo y lo exportaran todo, lo pueden realizar. Ellos sí pueden, las empresas comerciales o agrícolas o agroindustriales pueden comercializar todo su producto por fuera de zona CESE. Eso sí lo pueden realizar, porque si se fijan, el proceso lo que busca es que al haber mayor consumo, lo están produciendo, lo están comercializando al exterior y al haber mayor consumo, pues lógicamente van a necesitar más personal para poder ampliar la cadena productiva. Entonces, de allí es importante esta parte, que van a necesitar más personal y lógicamente van a convocar a más personas para que trabajen en la empresa. Siempre se ha hablado
siempre se ha hablado que una de las características de el que tiene pensamiento industrial o de comercio dice, yo tenía un proyecto de esta empresa para crear otra línea de trabajo, crear otra producción adicional. Este es el momento de poder optar por de optar de ese negocio, de hacerlo hacerlo crear. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen la visión es que, bueno, si no pago renta, entonces esa renta, ese dinero que tengo de renta me lo puedo usar para viajar, me lo puedo usar para comprarme un carro mejor, lo puedo usar para comprar en otras cosas suntuarias que no lo necesita. No, este es el momento que necesita la empresa para si va a tener una tarifa cero, una tarifa diferencial cero, entonces ese impuesto lo puede utilizar para ampliar esa empresa. Esa es la idea de este régimen especial. Entonces, mire los datos que debe llevar la factura electrónica en la información. Año gravable que empezó a aplicar la zona CS y la fecha de constitución de la sociedad según el certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio. Entonces, esos son los datos que debe estar enunciados en esa factura en el momento de emitirla, cuando haga la venta de ese bien o la venta de ese servicio en el caso de las actividades turísticas o actividades turísticas o las actividades de salud, que en este caso serían los únicos dos renglones de servicio que se pueden prestar. Ya sabemos que las demás actividades de servicio no pueden ser zonas CES. Ahora, entonces, aquí da más claridad en esta filmina cuáles son las actividades que pueden pertenecer y como lo dije anteriormente, si tienen una actividad secundaria, pues la pueden desarrollar que no sean dentro de las actividades descritas en la zona CS, pero sí las puede desarrollar sin ningún inconveniente, pero recuerden que no puede pasar más del 50% de los ingresos en ese periodo gravable. Es de tener en cuenta que siempre que una persona a esta fecha vaya a ser zona CS, quiera pertenecer a la CS, no puede, es importante que entre a hacer un análisis. Tiene que entrar a hacer un análisis, como más adelante lo vamos a ver, en cuanto a saber cuál es si le es conveniente o no, porque no todas las personas pueden serle conveniente en este momento, sino más bien a posterior. Entonces, estuvimos hablando que pueden ser las actividades que las 5 actividades, la industrial, agropecuaria, comercial y las de turismo o de salud, que estén desarrollándose dentro del territorio CS y que generen el 50% más de ingresos. Entonces, eso es importante tenerlo presente para aquellas personas que quieran pertenecer al régimen de zona CS. Entonces, miren unas actividades, vamos a ver unos ejemplos acá. Como en el ejemplo 1, se muestra. Una empresa dedicada al levante y sacrificio de aves tiene actividad agroindustrial ubicada en el municipio de Quibdó. Entonces allí el municipio de Quibdó, que es un puro municipio, desarrolla su actividad actividad económica agroindustrial, ¿sí? Agrícola. Y de allí es que vende sus productos en un 60%, o sea que estamos bien, no tiene ningún problema. Pero resulta que tiene una segunda actividad y esa segunda actividad la tiene en otro municipio cerquita allí en Bojayá, por ejemplo, que no es zona CS. Entonces, si nos damos cuenta que estos productos que está vendiendo de una segunda actividad que están por fuera de zona CS no deben sobrepasar de su actividad principal, que es en este caso el 60%. O sea que esta persona podría sin ningún problema estar desarrollando esa actividad económica y no tiene ningún problema en este cumplimiento del desarrollo de sus actividades económicas en zona CES, ¿sí? Entonces, mire que este primer ejemplo es muy claro para poder tener ese beneficio dentro del desarrollo de sus actividades económicas. Miremos el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, por ejemplo, perdone la redundancia, se habla de una empresa que está en Armenia. Perfecto, está en zona CS, podríamos decir. Primer punto, no tiene ningún inconveniente. Pero resulta que lo que vende son servicios. Ojo, servicios.
Y recuerden que los únicos servicios que están aceptados de acuerdo al decreto a la ley es el servicio de salud y servicio de turismo. Y este es un servicio de call center o de outsourcing. Entonces, a pesar de que la está desarrollando en una zona CS como es Armenia, no podría porque estos servicios, estas actividades económicas no están enmarcadas dentro de la zona dentro del desarrollo de sus actividades económicas. Entonces, mire que esta empresa no podría ser CESE. Ahora miremos el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo lo que se está hablando es de una empresa que está ubicada en Riohacha y lo que hace es comercialización, ¿sí? Comercializa. Mire que él está comercializando este producto en zona CS. ¿Qué vende? Vende calzado. Su principal actividad es calzado, ¿sí? Pero resulta que él para poder cumplir esta actividad económica, él debería hacer sus ventas de sus productos dentro de la zona CS, su 50%, ¿sí? ¿De qué? De calzado. Ahora, si quiere hacer estas ventas de estos productos de calzado, lo podría hacer por fuera de zona CS, pero tendría que ser únicamente calzado. Y él en este momento, ¿qué es lo que está vendiendo? Mira que lo que está vendiendo son carteras. A pesar de que están en el renglón económico de misma actividad económica, pero mire que el producto es totalmente diferente. Entonces, él no podría vender un producto diferente porque lo que está vendiendo es calzado. Aquí lo que está vendiendo son carteras. Entonces, si ese ingreso vende más carteras que calzado, él tampoco podría pertenecer al régimen especial de las CESE, porque su principal producto, que son carteras, las vende y es lo que obtiene más del 50% de sus ingresos. Entonces, esos son detalles que tienen que darse cuenta para poder pertenecer, y estamos hablando solamente dentro de los requisitos de actividades económicas. Entonces, estas actividades económicas hay que tener mucha precisión en tener claridad en qué momento o cómo es que las puedo desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, también ocurre, aquí en Cúcuta hay una empresa, perdone la publicidad, hay una empresa que vende calzado y son especialistas en esa venta de calzado, y ellos se les permite vender por fuera de zona CS y tienen una gran cantidad de mercado en zona CS, por fuera de zona CS, venden en todos los demás departamentos, demás municipios, y resulta que usted los busca y ellos solamente venden su marca, no venden ninguna otra marca, son exclusivos en su marca. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos vendan otra marca diferente a la de ellos, entonces estarían infringiendo la norma. Por lo tanto, esas ventas pues se les caería y no podrían pertenecer al régimen especial de zona económica social y especial. Entonces, mire que esto es un plus que hay que tener presente en cuanto a las actividades económicas. Ahora, hablemos de las actividades turísticas y de salud. Mire que aquí, cuando se habló en el decreto 1606, ya le dio un marco en cuanto a actividades y las describió completamente. Entonces ya dijo, actividades de alojamiento de hoteles, 5111. O sea que si hay una actividad diferente a esa de actividades económicas, pues no la va a poder hacer, ¿sí? Apartahoteles, centros vacacionales. Mire que no están en estas actividades, no están las de por horas, aquellos hoteles, lugares por horas, no están enmarcadas. ¿Por qué no están ellos? Resulta que uno de los requisitos es que deben estar en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, para poder pertenecer a estas actividades turísticas, no pueden estar si no están registrados en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, esa es una característica especial que ellos tienen y donde pueden pertenecer a algunas de estas empresas de servicios como son las turísticas, que son las únicas enmarcadas en ellas. Entonces, es importante tenerlo claro y presente, que como primera medida dentro de las actividades turísticas que estén en zona CS, por ejemplo en Armenia hay muchas, pero mire que ellos en Armenia no podrían hacerlo porque la actividad debe desarrollarse
O sea, pueden tener su establecimiento de comercio allí en Armenia, pero resulta que ¿dónde irían a realizar su actividad? En el mismo Armenia. No podrían irse a los municipios a desarrollar su actividad, a pesar de que los planes turísticos, los planes de viaje los estén desarrollando en Armenia, no podrían hacerlo porque tendrían que hacerlo directamente allí, o sea, tendrían que crear un paquete de visita a Armenia, se alojan en los hoteles de Armenia, andan en los vehículos, en los transportes dentro de Armenia y hacen todo el ciclo turístico dentro de Armenia, ¿sí? Eso sí podría hacerlo. Pero en el momento en que dentro del paquete turístico estén comprendiendo otro municipio anexo que esté dentro cerca de Armenia, no lo podrían hacer porque estarían haciendo esta parte del incumplimiento de hacer este tipo de servicio dentro de las actividades dentro de la zona CES. Entonces, esto es para tenerlo presente. ¿Listo? Ahora las actividades de salud. Entonces, lo mismo, estamos hablando de unas actividades económicas específicas en las cuales las personas pueden desarrollarlas y pertenecer y cumplir la normativa en cuanto al lugar donde están desarrollando esta actividad comercial, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a actividad, en cuanto a zona delimitada del departamento, ya estaríamos cumpliendo esos dos requisitos y que sus ingresos superen, su actividad principal no supere su 50%, supere el 50%. Ahora, ¿cuál es el beneficio que trae? ¿Cuál es el beneficio que trae? Entonces, mire que es una tarifa diferencial de 0 pesos los primeros 5 años. Entonces, ellos no pagarían impuesto. Ellos lo colocan sus valores, colocan toda la información en su declaración de renta, tal como está, pero allí en el valor a pagar sería 0. Muchas empresas estaban colocando, y eso pues les tocó corregir la información, que la estaban colocando como no grabable. No, todo es grabado, toda la actividad se desarrolla grabada, todo ocurre dentro de su declaración. Lo único es que la tarifa cuando la van a colocar a pagar va a ser 0. Entonces, estas personas se van a ahorrar ese dinero y como lo dije al principio, este dinero que lo usen para ampliar su cadena productiva, para ampliar su negocio, para buscar otras estrategias de mercado. Ese es el objetivo que se quiere, porque si mejoran ello, entonces van a necesitar más empleados, y si van a necesitar más empleados, pues eso es lo que se busca con las zonas económicas sociales especiales en este régimen. Entonces hablamos de tarifa 0 los primeros 5 años, por lo tanto la retención que se le va a aplicar a ellos sería 0 durante los primeros 5 años. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, una empresa que se crea en el 2021, ¿sí? Este año, 2021, tendría hasta el 2025 siendo tarifa 0. La retención también sería tarifa 0 los primeros 5 años. Posteriormente, la aplicabilidad de la tarifa sería el 50%, entonces ya pagaría el 50% de impuesto dentro de la tarifa diferencial que se estaría dando, ¿sí? Para el cumplimiento de los 10 años, siempre se está hablando de 10 años. O sea, el beneficio está por 10 años. Los primeros 5 años, tarifa 0, los siguientes 5 años estarían tarifa 50%. Lo mismo aplicaría la retención para los siguientes 5 años. Sería el 50% de esa retención que le estarían aplicando a estas empresas que pertenecen a las zonas económicas, sociales y especiales. Entonces, es importante tenerlo presente de cuál es el tiempo que se tiene del desarrollo de pertenecer a zonas económicas, sociales especiales y cuál es el tiempo que dentro de estos 10 años, que son 5 años, 0%, los siguientes 5 años, el 50%. Pero recuerden que esto es diferente al tiempo que pueden pertenecer a las zonas S, que recuerden que es hasta mayo del año 2022, hasta el 24 de mayo del 2022, que pueden pertenecer. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro requisito deben cumplir? Entonces, otro de los requisitos, ya hablamos de los ingresos, hablamos de la zona delimitada, y otro de los requisitos es que durante los 10 años
durante los 10 años, o sea que cada año hay que hacer esta información a la división de fiscalización de cada seccional. Si pertenece a Arauca, a la Dirección Seccional de Arauca, si pertenece a La Guajira, a la Dirección Seccional de Guajira, si pertenece al norte de Santander, a la Dirección Seccional de Cúcuta. Si pertenece a Quibdó, pues allí a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó, si pertenece a Armenia, a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. Entonces, cada dirección seccional es la encargada de verificar esta información. Entonces, ¿qué documentación tiene que hacerse? Ahora, hay que darnos cuenta de algo. Esta palabra tuvo muchos errores de los contribuyentes. Mire que está hablando de antes del 30 de marzo y lamentablemente hubo personas que presentaron el mismo 30 de marzo. No lo podían hacer. Estas personas ya fueron excluidas y son sancionadas. Esto es delicado y tenerlo presente a que ustedes tengan claro esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas llegaron el día 30 de marzo acá, que era un viernes, si no estoy mal, y el día viernes radicaron toda esta documentación. Resulta que no lo podían hacer. Ellos debían hacerlo en fecha calendario 20 de marzo. El 29 de marzo, antes de que cierren la documentación, debían haber presentado esta información, ¿sí? Si lo fueran a hacer en forma presencial. Entonces, no podían hacerlo el 30 de marzo, debían haberlo hecho el 29 de marzo porque la palabra esta palabra que dice antes, fue la que creó esa parte de tenerlo presente. Entonces, el día 29 de marzo, si lo enviaban electrónicamente, debían haberlo hecho hasta las 12 de la noche, a 11:59. Si lo hicieron en forma presencial, debían presentarse en la oficina de documentación el día 29 de marzo. ¿Listo? ¿Qué documentación debían presentar? Declaración juramentada ante notario público. Esta declaración juramentada es un documento que hace el notario en su papel tipográfico. Ellos lo firman. El notario es el que da fe de que fue este representante legal con una información allí y se planteó que está desarrollando en zona CS, que la actividad la desarrolló allí, que cumplió los requisitos de esto. Entonces, para esto es importante, por favor, tener presente la normatividad, el artículo 1212327, donde viene lo que tiene que ver con zona requisitos que tienen que presentar. ¿Listo? ¿Qué otra información aparece? Certificación de existencia y representación final. Certificado de existencia y representación legal. Este certificado pues lo expide Cámara de Comercio, entonces debe tenerlo, no mayor a un mes, entonces lo solicitan. Certificación firmada por representante legal. Certificación legal, representante legal y revisor fiscal o contador público. Entonces, compañeros, esta certificación es importante que la firme el contador y el representante. Y, ojo, deben firmarla los dos, ¿sí? Donde están dando una certificación referente al cálculo del aumento del empleo. Esto es una información que tiene que suministrarse a la oficina de fiscalización y que debe formar parte dentro de los documentos que se anexen. El total de los empleos directos que tiene la sociedad comercial, ¿sí? Durante el periodo gravable de aplicación a la CESE, que se mantiene el aumento. Esto es una relación que deben decir y certifica que se sugiere que se haga esa relación donde está el mantenimiento de este 15%. Más adelante vamos a ver cómo es el documento más o menos que se muestra. Yo lo coloqué como ejemplo porque estuvo en un concepto y se mantiene en ese concepto, aunque ese concepto ya fue modificado, pero sí se traen algunas cosas que sirven
para tener como una guía al respecto. Copia de las planillas de pago. Estas planillas también tienen que anexarla, donde fueron de los empleos que estuvieron presentando, donde tuvo relación estos empleos directos, y que toda actividad económica se desarrolló según lo establecido en el decreto único reglamentario. Entonces, toda la actividad se desarrolló en zona CES. Entonces, estos son los documentos que deben entregarse. Hay una duda respecto a que las personas que quieran pertenecer a la zona CS inmediatamente acceden a hacer zona CS y de una vez llevan esta documentación. No lo hagan, no lo hagan. Entonces es importante que no lo hagan, no tienen que presentar ninguna información. Esta información la presentan al año siguiente, demostrando lo que ocurrió en la vigencia que está mostrando, ¿sí? Entonces, si fuera un ejemplo, hoy 2 de agosto del año 2021, quiero pertenecer a la zona CS, pues lo único que tengo que hacer es registrarme en el RUT como zona CS. ¿Dónde? En la casilla 89 con el código 109. Ya ahorita les muestro qué es lo que tiene que hacer. Entonces él por autogestión, hace esa parte, de actualización del RUT, ¿sí? Pero ellos tienen que hacer ese proceso y no traer ninguna documentación a la oficina, a cada una de las direcciones seccionales. ¿Cuándo es que la tienen que hacer? La tienen que hacer en la vigencia anterior, en la vigencia siguiente, o sea, antes del 30 de marzo. O sea, el 29 de marzo, hasta el 29 de marzo, podría decirse, otra forma de decirlo, pero lo decimos como lo dice la norma, antes del 30 de marzo, entonces la persona lleva esa documentación a la oficina de cada dirección seccional. Y mantener el aumento del empleo directo. Mantener el aumento, pues lo que se ha venido diciendo, ese 15% lo vienen haciendo durante los siguientes 10 años o hasta la fecha en que esta persona pertenezca a hacer zona CES. Entonces, ya teniendo esta información, ya tenemos 3 cosas que tiene que cumplir. Primero, estar en zona CS. Segundo, realizar una actividad económica. Tercero, presentar esta información. Y cuarto, pues, registrarse en el RUT como CES. Entonces, mire que ya llevamos 4 requisitos que hay que tener presente, para pertenecer a la zona CES. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer ese registro en el RUT? Entonces, ingresamos normal por usuario registrado con su clave, con su firma electrónica, el representante legal con el número del NIT de la persona jurídica, entrar a registro único tributario, entramos a actualizar RUT, allí nos va a aparecer la opción de que no tiene un momento, le decimos continuar, que no tiene una actualización, no tiene un borrador, y directamente nos vamos a la hoja 2. Mire que nos vamos a la hoja 2 y le decimos cargar documento. Cuando le damos cargar documento, allí nos va a aparecer en la casilla 89, esta sería la casilla 89, el ítem 89, como lo quieran decir. En la casilla 89 puede ser que ya tenga este numeral, ya lo tenga utilizado, ¿sí? Entonces nos iríamos al siguiente numeral. Mire que aquí ya está. Aquí le vamos a dar clic y me va a aparecer una opción de ayuda. Cuando le digo ayuda, me va a aparecer una ventana donde dice elija la opción. Mírala, aquí le damos elija la opción y voy a buscarme el código 109. Cuando lo marco, cuando lo elijo, me lo va a traer acá y la fecha que le voy a colocar es la fecha de hoy. Hoy sería, por ejemplo, 2021 08-02. ¿Por qué? Porque hoy es el día que hice el cambio para pertenecer a zona CES. Pero ¿a partir de qué? ¿De qué es que voy a trabajar todo este proceso de régimen zona CES? A partir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia. Quiere decir que yo tengo que cumplir los requisitos retroactivamente hasta a partir del 1 de enero.
¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tenga que ver con aumento de empleo, yo tengo que irme desde el 1 de enero del 2000, de la vigencia, hasta el 31 de diciembre. Donde yo no podría decir que a partir de agosto en adelante es que yo voy a hacer mi 15% de empleabilidad. Eso es importante tenerlo claro y por favor tenerlo presente. Y por eso es que yo hablaba de que tienen que entrar a analizar si es conveniente a estas alturas de agosto pertenecer a las zonas económicas sociales especiales. Porque yo tengo que ir a revisarme desde el 1 de enero si yo estoy cumpliendo el 15% de aumento. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo presente y más adelante se lo voy a aclarar cuando estemos en el ejercicio. Pero ahora, si yo ya hice ventas y me hicieron retención, esas retenciones yo tengo que colocarlas en mi declaración y arrastrármelas hasta que termine mi zona de pertenecer a este régimen, si son 5 años o 10 años o el año que usted determine. Entonces, yo tengo que trasladármelo y llevármelo como un saldo a favor, irmelo arrastrándolo. ¿Por qué? Porque ya me practicaron retenciones, nadie sabía que usted iba a pertenecer ahora en agosto. Por lo tanto, las ventas que usted hizo allá y le practicaron retenciones ya no se puede hacer. Ahora, si usted, por ejemplo, como estamos en un mismo periodo, entran y analizan con su contador si pueden realizar, hablar con su proveedor, con su cliente, para que le haga la devolución de esa retención y usted, lógicamente, van a hacer las actualizaciones, las correcciones de esos formularios 350 de retenciones para que no se los aplique. Eso es interno entre ustedes que pueden aplicar y realizar este tipo de convenio entre las dos partes. Pero mientras tanto, si la persona dice que no, pues entonces ustedes ya tienen que llevarse esa retención durante todo este tiempo como un saldo a favor y lo van arrastrando. De allí es que es importante la planeación tributaria. Entonces, ya sabemos que si hasta mayo del año entrante, pues yo determino más bien este año no lo hago y empiezo a hacerlo el año entrante, que es la fecha límite que puedo. ¿Listo? Entonces, ya haciendo este proceso, le digo guardar y le digo firmar. Firmo y listo. A partir del 2 de agosto del 2021 ya puedo pertenecer a las zonas económicas sociales especiales, ir a analizar todo, empezar a vender y ya para vigencia 2021 mi tarifa sería 0 y tengo que presentar una información antes del 30 de marzo del 2022 ante la Administración Tributaria a la Oficina de Fiscalización Tributaria. Entonces, mire que ya cumplimos el cuarto requisito, que fue ser registrado como cese. Ahora, el quinto requisito, aumento del empleo del 15%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar el empleo. ¿Cómo es que lo tengo que hacer? Hay que cumplir unas características. Debe ser empleo directo. O sea, yo no puedo contratarlo por horas. Había muchas dudas, decían, bueno, yo tengo unos pasantes del SENA y ¿será que ellos yo ya los podría reconocer como aumento del sueldo? No podrían, porque tendría que desvincularlos ya a que no sean pasantes y vincularlos ya como empleo directo. Entonces, son situaciones que tienen que entrar a analizar y tener mucho cuidado. Esto es otra cosa que deben tener mucho cuidado en el aspecto de empleabilidad, debido a que ellos deben cumplir con todo lo que tiene que ver con empleo directo. Estamos hablando de empleo directo, donde tengo que pagar una seguridad social, donde tengo que tener unas planillas de registro de todos los pagos de seguridad social, ¿sí? Entonces, los contratos laborales deben estar acogidos de acuerdo a la vinculación que se tiene y por el tiempo completo. Mire que estamos hablando de tiempo completo, ni 15 días, no 15 días, ni 8 días, ni por días, ni por horas, no, tiene que ser en tiempo completo. Tiempo completo se está hablando de un mes cumpliendo las horas de lo que dice en cuanto al Código Sustantivo del Trabajo. Está relacionado con la actividad económica principal. Sobre esto hay mucha, y es importante, o sea, siempre se está hablando y es importante tenerlo presente. Es importante tenerlo presente que este tipo de empleo debe tener relación con la actividad económica. A ver, por ejemplo,
Si yo tengo una empresa industrial, pues entonces mi empresa lo que hace son zapatos. Para la elaboración de estos zapatos, ¿a quién necesitaría? Mano de obra en cuanto al proceso que se lleva allí. Podrían también ser vendedores. Entonces, estos vendedores podrían ser vínculo dentro de la actividad económica principal. Ojo, actividad económica principal. Ahora, ¿podría yo contratar esta persona que hace aseo de servicios generales en la empresa? Es de analizarlo y tener mucho cuidado en ello, porque en el momento en que la administración tributaria vaya a hacer un proceso de fiscalización, pues podría determinar y decir no, porque si va a hacer zapatos, su actividad económica es la elaboración de calzado. Entonces, ¿qué tiene que ver la persona de servicios generales? Hay que entrar a analizar esa parte. Entonces, ¿qué serían? Vendedores. Vamos a buscar más vendedores, porque si hay más ventas, debo enlazarme con la producción y esa producción me va a necesitar más personal. Podría ser una opción. Entonces, lo que se busca es ello. Ahora, hay que tener cuidado porque más adelante vamos a ver que si no tiene causalidad al respecto, estaríamos infringiendo sanciones. El 15% del aumento del empleo. Mire que es un análisis que también tiene que tenerse presente, y esto es muy delicado para que no haya ningún problema referente a cómo es que lo tengo que hacer. Ya más adelante les voy a mostrar un ejercicio para tener más claridad referente a esto. Ahora, no pueden ser menos de 2 empleos. Ya lo vamos a ver, porque si dentro del promedio le da 1.5, yo tengo que irme a 2. Si el promedio me da 0.2, yo tengo que irme a 2 empleos. Entonces, esto es lo que tiene que ver en que no puede ser inferior a 2 empleos. Aquí hay dos situaciones: cuando la empresa es menos de 2 años y cuando la empresa es de más de 2 años. ¿Sí? Que hay que saberlo, hay que tenerlo muy claro para analizar cuánto es el porcentaje, porque yo tengo que mirar mi promedio y con base a ese promedio yo determino cuánto es mi 15%. Y allí es que vuelvo, sea reiterativo en esto, de tener presente y tener muy claro el aumento del 15%, y lo vamos a ver más lúcido cuando estemos en el ejercicio, porque allí se va a ver más fácil de entender. Cuando las empresas comerciales que se hayan acogido por ser sedes en vigencia, no se tendrá en cuenta el 15% a partir de la vigencia. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que se dio con el decreto 2069, y como lo expuso anteriormente. Estas empresas que se crearon en el 2020, o se acogieron a hacer cese en el 2020, a ellos se les está perdonando, que no aumenten el 15%, si no lo vayan a hacer en el 2021. O sea que en este 2021 ya deben estar haciendo el cumplimiento del 15%. ¿Listo? Las sanciones, mire que esto es delicado, y mire que de acuerdo al artículo 1212327, estamos hablando de obligaciones de carácter sustancial y formal. De allí es que hablábamos en la lámina anterior, que decía que deben tener relación con la actividad económica. Entonces, si no tienen relación, estaríamos hablando de formal. Entonces, ellos deben cumplir unas obligaciones durante la vigencia que esté siendo zona cese de acuerdo al artículo allí. Entonces, si no, se daría aplicabilidad al artículo 651 al presentar la información, que eso es lo importante, que tiene que presentar la información. Recuerden, no el 30, sino el 29. El día 29 sería la fecha límite, porque el día 30 ya no contaría para ello. Hay unas excepciones, ya sabemos que primero tienen que ser personas jurídicas. Entonces tenemos claro las personas jurídicas, que sean de tipo societaria, entonces ya las identificamos. Deben tener actividades económicas ya discriminadas, ya las vimos, los 5 renglones económicos que permite. Pero mire que aquí estamos hablando de unas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Entonces, si tienen estas actividades económicas, no pueden pertenecer
a las zonas económicas sociales especiales, exploración y explotación. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen unos beneficios tributarios accesorios, por lo tanto no podrían pertenecer a las zonas CES, o sea, sería más de lo que les dieran más, ¿sí? Entonces, estas actividades económicas no podrían pertenecer a las zonas especial CES. Ahora, las sociedades comerciales existentes, o sea, las que ya venían antes de los 2 años o que estuvieran creadas antes de la ley del Plan Nacional de Desarrollo del 2018, estas no pueden trasladar su domicilio fiscal. Quiere decir que si una empresa estaba, por ejemplo, en el Cesar y le sonó y dice, uy, yo tengo una empresa, entonces voy a correr mi domicilio principal para Arauca, resulta, o para el norte de Santander, no podría hacerlo porque ya esa persona jurídica ya está creada. ¿Dónde fue creado? Su domicilio principal fue creado en el Cesar. Por lo tanto, al trasladarse al norte de Santander o a Arauca o a La Guajira, pues no podría, porque ya esa empresa fue creada ya con antelación a las zonas económicas sociales especiales. Entonces, mire que hay que tener mucho cuidado, que esté en Bucaramanga esta empresa y dice, uy, estas zonas me sirven y se trasladan y se vienen para el norte de Santander. No pueden serlo, ¿sí? No lo hagan porque no podrían pertenecer a las zonas económicas. ¿Qué es lo que se les recomienda? Creen una empresa nueva y creen su domicilio y ya saben que lo pueden realizar antes de mayo, que caduque este beneficio en esa fecha. Bueno, hay mucha normatividad en conceptos, se han emitido muchos conceptos que tienen relación con las zonas económicas sociales especiales, sino que me traje estos dos como colación que son importantes, me parecieron importantes. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que, a pesar de que el artículo 268 de la ley 1955 del 2019 apenas se creó, como esto estaba en mayo, esto fue que se creó en mayo, entonces muchas empresas dijeron, uy, me sirve, entonces yo voy a hacer de una vez para vigencia 2019, voy a hacer cese de una vez, y apenas se creó y se le dio vía jurídica a este documento. Entonces, de una vez dijo, yo para vigencia 2019 voy a hacer cese, y anexó toda la documentación, la trajo, y aparentemente aumentó el 15%, resulta que no podía hacerlo. La vigencia para aplicación de ser cese corría a partir del 2020. Entonces, la vigencia 2020 podían pertenecer a ser zona cese, no lo podían hacer para vigencia 2019. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Si acaso alguien le llega a preguntar en alguna de sus NAF, le van a decir, mire, yo podía hacerlo, no podía hacerlo, tenía que ser a partir del 2020. Ahora, esta otra, la razón es la expresión cese. La expresión cese es importante llevarla en algún lado de la Cámara de Comercio o en el Registro Único Tributario. No, en ningún lado. No podíamos llamar la empresa el Pollo Feliz SAS cese. No es necesario. Puede tener su nombre comercial SAS o SA o limitada, como quieran tenerlo, pero no es necesario que tenga el nombre cese, porque si hace eso, después de ahí ya no le tocará, en el momento en que deje de pertenecer dentro de los 10 años, pues tendría que corregir el nombre, pedir un agendamiento, porque recuerde que eso no lo puede hacer el contribuyente por autogestión, sino tendría que pedir una cita y cambiar el nombre, hacer el proceso en Cámara de Comercio. O sea, una serie de situaciones. Entonces, no se preocupen en que si la expresión cese tenga que estar en el Registro Único Tributario. Recuerden que solamente es ir a la casilla 89 en la hoja 2 del Registro Único Tributario y allí elegir la opción 109 y ser cese. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Vámonos a los ejemplos de estos requisitos, que es importante tenerlo presente. Entonces, estuvimos hablando, aquí este ejemplo es de más de 2 años de constituido, ¿sí? Entonces, resulta que esta empresa se creó en el 2017, por ejemplo. Primer requisito, o sea que está bien. Fue creada en Arauca, en Arauquita, no hay ningún problema.
o sea que está dentro de las zonas S, bien, ya cumplió segundo requisito. Es del 2017, no hay problema. Fue creada en Arauquita, no hay ningún inconveniente en ella. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entrar a analizar para saber el promedio? Primero debo saber el promedio. Como es de más de 2 años, resulta que yo tengo que mirar en la vigencia. La vigencia. Cuando yo hablo de vigencia, entonces yo tengo que entrar a mirar enero, febrero, marzo y así hasta diciembre. Ir a revisar las planillas que ustedes tienen de seguridad social. Ir a revisar las planillas de seguridad social. Entonces, allí en las planillas aparecen 7 personas. Entonces, en enero ya fueron 7 personas, en febrero fueron 8 personas, en marzo, como no hubo tanto movimiento en esa empresa en ese tiempo, pues hubo 0 o hubo una persona y así sucesivamente hasta que yo saque mi valor. ¿Listo? Esto fue para el año 2019. Ahora, para el año 2020 hago lo mismo, enero, febrero, marzo, abril, miro cuántas personas fueron, me da un valor, ¿sí? Aquí me va a dar un valor y aquí me da un valor. Agarro estos dos valores, ¿sí? Los sumo y los divido en 2. Al dar esto, me va a dar un promedio. Este promedio, ¿cuánto me dio? Mírenlo. Me dio 26 en un año, me dio 30 en otro año y el promedio me está dando 28. Si yo sumo y divido en 2, me va a dar 28. A este promedio es importante tenerlo presente, 28. Si yo hago mi ejercicio del 15%, me va a dar 4.2. Miren, me va a dar 4.2. Dentro de un concepto que se habló del porcentaje, aquí la aplicabilidad tributaria en cuanto a los porcentajes, se dice, si da más del 0.5%, si da más del 0.5%, yo me voy al número siguiente. En este caso, me iría al 1. ¿Sí? Si yo me voy al porcentaje por debajo, me voy al número que me llega acá abajo. Entonces, en este caso, fue bueno colocarlo, que le dio 4.2. Entonces, ¿a qué número me voy? Me voy a 4. Entonces, este número 4, ¿con cuál lo sumo? Lo sumo con este, con el promedio de los 2 años. Así lo aclaró el decreto 1606. Ese decreto 1606 fue muy explícito en dar ya las aclaraciones referente al promedio que se debía dar. Entonces, tengámoslo presente, este decreto 1606, y allí dice, lo suma, el promedio que le dé, lo suma al promedio, el 15% lo suma al promedio que le dé dentro de esos 2 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos empleos debo tener? Empleos, no empleados. Por favor, tengan presente esa diferenciación de palabras, empleos. Entonces, estos empleos debo tener los 32 empleos. Ahora, cuando estamos hablando de, en este caso, vámonos a unos valores menores. Mire que aquí pasó más de 2 empleos, ¿sí ve? Dio 4. Entonces, como dio más de 4, nos vamos a esa misma cantidad, 4. Vámonos a este ejercicio. Entonces, lo mismo, aquí fueron 2 empleos, en febrero 3, 4, 5 empleados que tuvo, 5 empleados, los cuento, los promedio, aquí me dio 6 y aquí me dio 8. Al sumarlos y dividirlos en 2, me dio 7. ¿Listo? Pero al hacer el 15%, al extraer el 15% de estos 7, me va a dar 1.5. ¿Sí? Me dio 1.5, 1.05. Mire que aquí ya no me está, la norma me dice, si le da por debajo de 2, se tiene que ir con 2. Entonces, ¿cuántos empleos tengo que adicionar? 7 más 2 me va a dar 9 empleos. Entonces, debo crear 9 empleos para empezar a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que si estoy ahorita en agosto, yo tengo que ir a revisar cuántos empleos sostuve en enero, en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto. Si tuve por debajo, si vámonos al caso de este caso,
Si tuve menos de 9 empleados, aquí tuve 3, aquí tenía 4, aquí tuve 5, aquí tuve 8. Mire lo que les hablaba anteriormente en cuanto a este ejercicio. Y a partir de agosto, aquí me está diciendo que debo tener 9, 9, 9. Si yo hago la sumatoria de todos estos, no me va a dar el 15% que me está pidiendo de estos 9 empleados. El promedio no me lo va a dar cuando yo haga la sumatoria y lo divida en 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo aquí tengo, a partir de estos meses, tengo que empezar a satisfacer esta cantidad de empleados que dejé de colocar acá. Si aquí tenía 3, ¿cuánto me faltaron aquí? 6. Si aquí tenía 4, ¿cuánto me faltaron? 5. Si aquí me tenía 5, ¿cuánto me faltaron? 4. Si aquí tenía 8, ¿cuánto me faltaron? 1. Entonces, estos me los tengo que traer aquí abajo. Por lo tanto, 9 tengo que ir a sumar, alzar el promedio, alzar el promedio, alzar el promedio. Para cuando yo llegue acá a diciembre y haga el promedio de la sumatoria que me dé acá dividido en 12, me tiene que dar 9. Ojo con esto. ¿Sí? Hay que tener presente. Por eso es que tienen que hacer un análisis y una planeación tributaria en cuanto a si es conveniente a estas alturas del año que llevamos, si les sirve ser zona económica social especial por aquello de la empleabilidad, porque ya yo puedo estar cumpliendo los otros. Sí, soy una SAS, estoy en zona CS, estoy haciendo una actividad económica en ella, ya voy a hacer la inscripción, pero primero tengo que revisar esta parte si la estoy cumpliendo, porque si no la estoy cumpliendo, mire que puedo cometer una irregularidad en cuanto a la aplicación de los empleos. Entonces, esto es importante tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos que esto es lo que corresponde a cuando tengo una empresa de más de 2 años. ¿Qué tengo que ir a mirar? La vigencia de los 2 años anteriores y traerme esos valores que están allí, promediarlos, sumarlos y con base a ellos extraigo mi 15% y sobre ese 15% es que yo empiezo a trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando son menos de 2 años? Cuando tengo menos de 2 años, yo tengo que ir a revisar desde cuándo fui creado. Entonces, por ejemplo, según aquí el trabajo que estamos haciendo acá, resulta que estamos hoy agosto, 2 de agosto del 2021, voy a hacer CS. Entonces, pero resulta que yo me creé para hacer menos de 2 años, yo me creé el octubre 20, en octubre del 2020. Entonces, ¿qué tengo que ir a mirar? Mis planillas de octubre, mi planilla de noviembre y mi planilla de diciembre. Mire que yo hasta diciembre del 2020 estoy revisando mis fechas para tenerlo presente porque son menos de 2 años. Entonces, cuando estoy hablando de 9, 18, 24, me va a dar un promedio de 17. A ese promedio de 17 aplico el 15%, me da 2.55. ¿Se acuerdan de la regla? Si da más de 2.5 hacia arriba, tengo que irme a 3, hacia arriba, ¿sí? Tengo que irme hacia 3. Entonces, ¿cuántos empleados tendría que tener? ¿Cuántos empleos? Empleos tendría que tener 20 empleos, ¿sí? Entonces, ya tengo que saber que en enero debía tener 20, febrero 20, marzo 20, abril 20 y así sucesivamente. Y tener presente que si no lo hice en los meses anteriores, entonces debo aumentarlos sobre 20 para poder solventar los meses que no pude cumplir en esa fecha. Ahora, cuando estamos hablando de este otro ejemplo, me catalogué en octubre. En octubre fue que me creé. Entonces, en octubre tuve 5 empleados, en noviembre 8 empleados y en diciembre 20 empleados. Al hacer la sumatoria, me dio 9.33. Como está por debajo de 33, de 9.5, entonces me voy a 9. ¿Sí? Aplico el 15% y me dio 1.4. Como dice que tiene que ser superior a 12 empleos, entonces me dio por debajo, pues entonces me voy a 2
y este lo sumo a 9. 9 más 2, 11. Por lo tanto, 11 empleos son los que debo tener durante este promedio. Entonces, eso es de análisis y tener muy cuidado y muy presente cuando estén haciendo la fórmula para poder saber el promedio que se debe dar respecto al 15%. Perdón, aquí hay otra, esta es, entonces recordemos, este es más de 2 años, cómo se promedia más de 2 años cuando se tiene menos de 2 años. Y la pregunta es, bueno, Fran, si hoy 2 de agosto se crea la empresa y pertenece a ser zona CESE, quiere pertenecer a la CESE porque cumple los otros requisitos y ya solamente faltaría los de empleabilidad, ¿qué tiene que hacer entonces? Ah, listo. Hoy, 2 de agosto, se crea la empresa del 2021. ¿Cuántos empleos tiene que tener de una vez? Porque no tengo cómo hacer el proceso. Listo, usted nace, si obligatoriamente tiene que tener 2 empleos obligatoriamente, o sea que usted nace con 2 empleos. Entonces miren los 3 procesos que se tienen que hacer. Ahora, esto no es, como estamos hablando de vigencia 2020, estamos hablando de vigencia 2021 y recuerde que la vigencia empieza el 1 de enero, y termina el 31 de diciembre, pero esto ocurre para las empresas que fueron creadas, ¿sí? Antes de la vigencia, Cuando son nuevas, mire que ya la vigencia empieza a partir de ahorita, o sea que ya tendría que crear agosto 2 empleados, septiembre 2 empleados, octubre 2 empleados, noviembre 2 empleados y diciembre 2 empleados. Y listo, así tuvo usted su promedio. Bien, lo cumplió sin ningún inconveniente. ¿Cuántos empleos necesita tener ya para la vigencia 2022? Continúo con los 2 empleos, y así sucesivamente voy a mantenerlo durante todos los 10 años. Que si va a aumentar la planta de personal, perfecto, eso es lo que se quiere, ¿sí? Buscar que incremente las plantas de personal. Pero si no la pudo incrementar, pues manténgase con esos 2 empleos y estaría cumpliendo los requisitos que dice la norma en cuanto a las zonas económicas, sociales y especiales. Entonces, los 2 puntos, cuando tiene más de 2 años, cuando tiene menos de 2 años y cuando se crea inmediatamente, o sea, en la fecha. Cuando se crea en la fecha, entonces ya sabe que tiene que ir con 2 empleos directamente. Ahora, ¿cómo es el mantenimiento? Entonces, por ejemplo, vámonos al ejemplo anterior de los 32. Vamos a hablar del ejemplo 1. Entonces, yo ya sé que me acogí hoy a CESE. ¿Yo qué tengo que hacer? Si yo tenía 32 empleos, mire que yo tengo que tener 30, 45. Mire que en estos 2 meses los aumenté para que cuando yo haga mi promedio en el año, si estos 30 empleos los miro, los sumo y los divido en 12, me va a dar 32.5. Perfecto, ok. Estoy cumpliendo con la norma, ¿sí? Pero mire un detalle que se ha entrado a analizar, que estas planillas, acuérdense que ustedes tienen que anexar unas planillas para demostrar de que sí hizo los pagos correctos, las planillas de seguridad social, hizo los pagos correctos y que hizo la empleabilidad. Recuerden que en estas planillas hay unos días, ¿sí? ¿Cuántos días aparecen allí? Deben aparecer siempre 30. O sea que si Fran Mariño estuvo empleado, ¿cuántos días deben aparecer? Deben aparecer 30. ¿Qué pasaría? Y esto vuelvo y repito con la planeación. Ustedes deben hablar con las personas encargadas en recursos humanos, con el gerente, de empezar a analizar esta parte y decirle, mires, ya ahorita no podemos retirar caprichosamente porque se portó mal, entonces a los 8 días retiré a la persona. Entonces, si yo retiro a los 8 días la persona,
inmediatamente yo debo tener una persona que esté reemplazando los otros 22 días para que esta misma persona me esté sumando los 30 días que me está exigiendo la norma, ¿sí? Porque si yo no lo hago, no me estaría cumpliendo los 30 días que me está dando, por lo tanto yo no lo tendría en cuenta. Mire el detalle que estamos hablando en cada uno para el mantenimiento de las normas. De allí, pues yo lo digo de una forma muy categórica en decirles a los contribuyentes, cuando estoy en las capacitaciones con los contribuyentes, decirles si la norma les está exigiendo a usted 32 empleados, yo de vez en cuando debo mantenerme por encima de esos 32 empleados a efectos de que si por acá en algún mes se me retira un empleado, pues entonces yo tenga como solventar esa cantidad de empleos y el promedio no se me vaya a bajar, porque recuerden que esto es promedio. Y mire que la norma se creó cuyo objetivo sea estacionario. Hay empresas que son estacionarias. O sea que mire acá que aquí de 30 se disparó a 45, o sea que aquí incrementó en 15 empleados el promedio que yo traía, porque resulta que aquí esta empresa de calzado es cuando más se necesita empleados por fuera de los que se tienen. Por aquello de que en esta etapa del proceso es cuando se necesita más producción, necesitamos producir más. Entonces mire que aquí hay más empleados de los que usualmente usted viene trabajando. Entonces, para los tipos de negocios que trabajan en el empleo estacionario, entonces en algún momento pueden ocurrir que en los primeros meses del mes aborden toda la gran cantidad de empleados. Por ejemplo, se dice estacionario, suena en Cúcuta, por ejemplo, que hay la educación, el comercio, en parte de venta de artículos estudiantiles, que los meses buenos para ellos en comercialización de estos tipos de productos son en enero y febrero, ¿sí? Entonces, ya en marzo bajan la cantidad de empleados, en abril baja la cantidad y vuelven otra vez a aumentarlo en junio o en julio, porque ya les entregan la relación de los utensilios que tienen los niños o los alumnos. Entonces ellos ya vuelven otra vez a los almacenes y resulta que en los almacenes vuelven y suben la cantidad de empleados, ¿sí? Entonces eso puede ocurrir. Entonces de allí es que la norma fluctúa esta cantidad de empleados para efectos de que no se quede rígido y que digan, bueno, ¿yo qué voy a hacer con unos empleados acá si no estoy en producción hoy? Porque mi producción es en las etapas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en los demás meses bajo mi cantidad de empleados, pero en los otros meses los aumento para efectos de mantener el promedio. ¿Listo? Miren, aquí volvemos en este ejemplo que en el de meses de junio a octubre aumenta a 12, aumenta 4 empleados para efectos de mantener el promedio general y que cuando yo haga mi sumatoria, esta me va a dar OK. ¿Sí? Y tengan presente, por favor, los días. Entonces, estos días también tenerlos presentes en los empleados, de manera que si van a retirar uno 15 días, pues debe haber otro que cumpla los otros 15 días. ¿Sí? A efectos de que cuando aumenta, entonces van a quedar emparejados los 30 días que cumplieron los 2 empleos. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. De allí vuelvo y repito la planeación tributaria que ustedes deben dar en cuanto a la información que debe tener ese asesor tributario, ese contador, y lógicamente ustedes como NAF que les estén dando a este tipo de contribuyentes de decirle, mire, no se meta alocadamente a hacer zona económica, social y especial, pertenecer a este régimen. No, evalúe primero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Bueno, miremos mi promedio de empleados. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer mi promedio de empleados? Porque yo tengo que aumentarme el 15%. Y sí puedo aumentarme ese 15%, ojo, tengo que tener presente eso. Y recuerde que este 15% le va a traer un costo fijo dentro de sus empleos. Entonces, ojo que tengo que entrar a analizar ello. Segundo, estoy en zona económica social.
¿Qué pasa si no estoy? ¿Cuánto han sido mis ventas? Mis ventas de actividad principal, mis ventas de actividad secundaria, ¿cómo ha sido? Tengo que entrar a analizar muy bien estos ingresos y poderlos dividir e identificar mi ingreso de mi actividad principal, en la cual voy a hacer cese, si cumple el 50%, más del 50%, entonces perfecto, puedo hacerlo, ¿sí? Y si está bien, pues entonces ya cuando hago el análisis de todo proyección que yo tengo, pues entonces estoy cumpliendo y estoy haciendo las cosas bien. ¿El durante qué es? Pues el durante es ya mantener mi 15%, entonces ya sé cuántos empleos, porque yo ya lo analicé y yo ya empiezo a ejecutarlo, este 15%, cómo lo tengo que hacer. A su vez, pues durante, pues si voy a hacer cese, entonces ya tengo que ir al RUT, tengo que irlo a actualizar inmediatamente, actualizarlo. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer también? Modificar mi facturación, y a su vez al modificar mi facturación yo tengo que traer unas leyendas en mis facturas para que allí me identifiquen que soy cese. Entonces, si soy cese, ya no me van a practicar retenciones. Entonces ya estas retenciones son 0. Por lo tanto, tengo que tener presente esta parte y así no me practiquen retenciones. Y después, ¿qué haría? Entonces recuerden que una vez yo haya cumplido el posterior, entonces ya sabemos que antes del 30 de marzo, en castizo, en castellano, vamos a decir hasta el 29 de marzo. Entonces, antes del 30 de marzo o hasta el 29 de marzo, debo enviar una documentación a la división de fiscalización de donde yo pertenezca, que soy de este régimen especial de tarifa diferencial. Entonces, yo ya daría las pautas para que tener presente que tengo que entregar una documentación como la estuvimos viendo anteriormente. Esta documentación la debo enviar antes del 30 de marzo del año siguiente para la vigencia que estoy aplicando a hacer zona cese. Y presentaría mi declaración. Entonces, aquí ya presentaría yo mi declaración. Durante después también estaría presentando mi declaración sin ningún problema. Referente, aquí también mi declaración de renta de la empresa por la vigencia que esté dando. ¿Listo? Entonces, mire que esto también es importantísimo tenerlo y evaluarlo para pertenecer a las zonas económicas sociales especiales.